Un grato placer estar con ustedes en esta ocasión, mis queridos amigos y hermanos, para continuar estudiando la palabra de Dios. Y creo que hoy un tema que nos compete mucho, un tema con el cual la iglesia adolece para que se reanime, y eso es lo que vamos a tratar en esta ocasión. Bien. Y hay otras cosas que vamos a tratar más adelante, pero son cosas ya que tenemos que ponerla en un filtro, porque son cosas de último momento. Así que antes del desarrollo del tema, vamos a tenerle una palabra de oración. Querido Padre, te damos gracias por permitirnos este lindo momento donde nos juntamos para escuchar lo que tú quieres que nosotros hagamos. Lo que tú quieres decirnos y lo que tú quieres que pongamos en práctica. Así que gracias porque estamos dispuestos a servirte. Tú nos das esa forma, ese don de nosotros poder escucharte y atenderte. Y gracias también, oh Señor, porque tú te dignas en usarnos para tu causa en esta tierra. Síguenos bendiciendo, síguenos prosperando. A los hermanos y amigos que están ahí en sus hogares, en sus diferentes lugares, también bendícelos, Señor. Y a nosotros aquí en el estudio, danos la iluminación del Santo Espíritu para poder así expresar lo que tú quieres que hagamos. En el nombre santo de Jesús te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos. Es una verdadera, un verdadero momento, un agradable momento para uno poder participar de esta gran verdad. Saben, mis queridos, que la iglesia de Dios nace con un único objetivo. Y me recuerda mucho aquel momento cuando nuestro Señor Jesús llevó a los discípulos. Y no solamente eran los discípulos, sino que eran otro grupo más grande y le dio una orden. Orden que a través del tiempo ha ido menguando en algunas personas. Y per cápita es muy bajito a las tantas iglesias que hoy nosotros tenemos. Y a lo que Dios pudo hacer e hizo en los años 1800, cuando realmente surge esta iglesia a los 1800 y tantos. Esta iglesia como organización, pero cuando se trata de la predicación del mensaje, prácticamente nace desde el mismo momento que el señor Adán y Eva allí pecan, ahí entonces ya desde ahí empieza la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque hubo un sacrificio que se hizo allí que figuraba a Cristo, y por todos los tiempos ha venido diciéndose acerca de eso, y finalmente Cristo lo establece con los discípulos y un grupo más. Ahora, en el libro de Mateo, en el capítulo 12, Mateo 12 y versículo 39, hay un texto que yo quisiera compartir con ustedes y vamos a analizar entonces qué es lo que nos quiere decir allí. Mateo capítulo 12 y el versículo 39 dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y ahí sigue diciendo otras cosas en los demás versículos. Pero con eso en mente, yo me puse a buscar la situación de Jonás, el ambiente donde estaba Jonás y dónde fue enviado Jonás y qué hizo Jonás. Que Jesús lo compara justamente para estos tiempos, para como una señal
Esa es la palabra no exacta. Como una señal lo compara el mismo Señor Jesucristo. Eso me provoca a mí una búsqueda. Si nosotros vamos al libro de Jonás, el libro de Jonás, en el capítulo 1, ahí tenemos el inicio de lo que es una, una historia que Jesús tiene que mencionar. Pero una historia que nosotros también, a pesar de que hace años antes de Cristo, también es real hoy. Y Jesús les dice, así como pasó allá, así también va a pasar aquí. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando hoy en nuestro ambiente. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Dice, esas eran las palabras del profeta cuando Dios le hablaba. ¿Ok? Cuando Dios le decía al profeta algo, él no decía, y yo digo, y yo no, él decía, vino palabra de Jehová, o Jehová me habló, o Jehová me dijo, o se manifestó Jehová y me... O sea, estas eran las palabras. Y aquí el profeta Jonás está ejerciendo realmente la real profecía, la real palabra que Jehová le dice. Y justamente aquí está en el versículo 2. Ahora vamos al versículo 2, que es un versículo que podemos desglosarlo por muchas partes, pero piense, mi querido amigo y hermano, que aquí Dios no le está hablando a Jonás. Vamos a poner que me está hablando a mí, porque ya la historia con Jonás la sabemos y realmente así fue. Y se escribió para nuestra enseñanza. Ahora, Dios le dice a Jonás, levántate, levántate, o sea, estaba, si le dice levántate, estaba o acostado o sentado, pero no estaba en posición de marchar en ese momento. Y es lo que la iglesia muchas veces debe entender. La situación en que estamos, yo como pastor, yo como predicador, yo como una persona que escuche el mensaje de Dios y lo escucha no para guardármelo, sino para publicarlo. Porque lo voy a repetir muchas veces en este mensaje, esto que voy a decir. La única razón por la que la iglesia fue llamada, organizada, y fue justamente para esto que Dios mandó a Jonás. ¿Eh? No hay otro ambiente. Y los que hay, ok, y algunos no son malos, no vamos a quitar la sociedad de jóvenes, no vamos a quitar las actividades que hacen las dorcas, que hacen los diferentes grupos en la iglesia que hay. No le vamos a quitar eso. El ensayo del coro, no, eso no lo vamos a quitar. Pero el principal propósito de todo lo que yo he mencionado, los órganos que hay en la iglesia, los departamentos, su único propósito debe ser la predicación, el pregón, que esa es la palabra que vamos a usar para predicación. El pregón. Y si cualquier actividad que se haga, cualquier cosa debe ser en visión, ¿okay? En proyecto, mirando a la evangelización, en alcanzar a alguien, en buscar a alguien. Y no solamente eso, sino además de eso, enseñarle cómo es que se debe continuar en la vida cristiana. Porque no solamente venir al bote, entrar a la iglesia, estar ahí y ahí quedarse. Eso lo que trae es problemas. ¿Ven? Y tenemos una orden muy poderosa de nuestro Señor Jesús. Y lo vamos a ver más adelante. En el versículo 2, capítulo 1, versículo 2 de Jonás. Ahí lo vamos a ver otra vez. Nos quedamos en la palabra levántate y ve a Nínive. ¿Quién era Nínive? Me puse a estudiar quién era Nínive. Una
gran ciudad, como lo dice ahí el verso 2, ¿no? Aquella gran ciudad. Y, o sea, las ciudades grandes a Dios le interesan, porque ahí también hay gente los cuales hay que salvar, hay que pregonar. ¿Ven? Y ahora el mensaje que Dios le da a Jonás es: pregona. Nosotros, la iglesia adventista, nacimos con esa palabra prácticamente, pregón. El pregón de medianoche, el fuerte pregón. O sea, esa palabra es muy familiar entre nosotros, muy familiar. Y debe ser también en el mundo cristiano. Pregón. Y eso lo que significa realmente es: ve y habla para salvar almas que se arrepientan del pecado, que vengan a Jesús, que se entreguen a Él, que se aparten del pecado. Ese es el pregón. Y Dios le dice aquí a Jonás: pregona contra aquella, contra ella, pregona, porque ha subido su maldad. ¿Cuál era la maldad que subió al trono de Dios? ¿Ven? Que subió hasta donde Dios. ¿Cuál era la maldad? ¿Saben cómo le llamaban a Nínive? Nínive se le llamaba la ciudad de sangre, porque allí se mataba, allí se maltrataba, allí se hería a la gente, allí todo tipo de mal se hacía. Y mucha gente no estaba de acuerdo con ellos. O sea, habían prácticamente dos grupos. Hay gente que no pueden salir de esas ciudades, que allí llegan y allí se quedan. Pero hay otros que sí quisieran salir y salen por la maldad, y otros se quedan allí porque ese es su ambiente ya, pero no le gusta. Y Dios manda a Jonás diciéndole que la maldad del pueblo, mis queridos, podemos pensar un ratito en que qué maldad nos falta ver. Antes solamente era en una zona que se podía ver, pero ahora lo que pasa del otro lado del mundo, algo grave, algo grande, inmediatamente los satélites la llevan al otro lado del mundo y uno la ve, pero al ratito, y todo tipo de maldad. Y no solo eso, sino que hay una caja ahora que se llama televisión, o se llama celular, como se llame, que a un botón usted le da y usted también ve todo lo que se hace en los diferentes países del mundo. O sea, estamos absortos con todo lo que se hace en el planeta. Se mata, se vive, se muere, todo tipo de mal. Palabras de doble sentido, predicaciones de doble sentido. Hay predicaciones de doble sentido. Hay personas que hacen y dicen cosas para herir al otro. Y eso son matanzas también. Hay personas que no le hacen caso a las escrituras, aún siendo de la iglesia y aún siendo siervos de Dios, llamarse siervos de Dios. No importa. Pero las escrituras no le hacen caso. Dicen que son de las escrituras, pero no hacen lo que las escrituras dicen. Entonces, en medio del mundo donde vivimos, hay un cúmulo de maldad a un nivel espantoso. No solamente en la calle de los que no conocen a Dios, sino aún de los que, entre comillas, conocen y saben de Dios. También hay gran tipo de maldad. Entre las familias también existe la grave maldad. ¿Ven?
Y válgame, ¿no? Decir también las grandes personas que atracan y matan despiadadamente a plena luz del día. Y en la noche nadie sale porque es so pena de muerte. O sea, la maldad pulula en este mundo. Mucha gente tiene miedo con los negocios. O sea, ¿qué maldad falta? No falta maldad. Lo que falta es cumplimiento. Y de ese cumplimiento de algo es que nosotros vamos a hablar. Ya Dios le dijo a Jonás en el versículo 1 y en el capítulo 1, levántate, levántate, hermanos y amigos. Muchas personas están así durmiendo. Levántate y ve a Nínive, o sea, ve al donde hay gente. Ya no estamos pensando en una ciudad grande, estamos pensando también en una ciudad pequeña, estamos pensando en el vecino, porque es una orden que se tiene que cumplir. No es que se tiene que cumplir. Como cumplió Jesús también todas las cosas que eran muy duras, y las vamos a ver más adelante, que Jesús tuvo que cumplir. ¿Ven? El versículo 3, fíjense que dice el versículo 3, que con ese ya ahí vamos a darle otro matiz. Y Jonás se levantó. Oh, queridos, Jonás se levantó para huir. Y a veces esa palabra me causó un poquito de impacto. Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjense todo el cuadro que armó Jonás. Mis queridos, Jonás era un hombre duchado, o sea, preparado en lo que es el mensaje de Dios. Jonás era un líder, era un profeta de Dios, serio, ¿okay? Un profeta de Dios serio, un profeta que conocía a Dios y que no quería quedar mal ante la gente y sabe que Dios es perdonador y que Dios es. Él describió todo. Entonces, Dios le dijo, ve por el noreste y él se va por el lado contrario. 54 millas, 54 kilómetros para aquel entonces era mucho, era asunto de un día, 2 días navegando. Sí, eran varios días. Sin embargo, él toma la dirección contraria a la que le da Dios. Y lo que Dios le dice es, ve, pregona contra esa ciudad, dile que se arrepientan, dile. Y le dio el mensaje. Ahora bien, Jesús menciona esto, o sea, su estado de hoy, el estado de hoy de la iglesia, con la señal de Jonás. La señal de Jonás era esta. Un mundo malo, un mundo lleno de maldad, un mundo en una situación caótica, donde todo es desconfianza, donde todo es rareza, donde todo te pone en una situación de miedo. No solamente afuera, sino también dentro en la iglesia y también en tu propia casa. Donde quiera, ahí está el miedo. Entonces, en medio de eso, Dios nos manda a pregonar. A pregonar. Queridos, hay personas en la iglesia que andan huyendo. ¿Okay? Andan huyendo
a pregonar. Hasta se les puede regalar el material y no pregonan. No salen a pregonar. No salen en el sábado porque tienen un ensayo, tienen esto, tienen aquello, tienen allí. No salen en otros días porque hace mucho calor, porque tienen el trabajo. Están huyendo. Cada vez que usted pone una excusa, está huyendo a lo que Dios le dio, a lo que Dios le llamó, a donde Dios lo puso. Está huyendo de esa misión que es única. Oiga bien, es única por la cual la iglesia existe. Si le quitan esa misión a la iglesia pasa a ser un grupo de gente que se reúnen a divertirse, pero sin ningún propósito. Entonces, el propósito principal de la iglesia es ese, y no lo podemos desbaratar. ¿Ven? Dios quiere que al ser humano se le advierta que viene algo grave, y lo que estamos nosotros viviendo en este mundo, a muchas personas lo tiene entretenido todo lo que es las redes lo tiene entretenido. Algunos quieren aprender a cómo manejar las redes y eso lo tiene entretenido. A muchos predicadores ahora lo tenemos que ver con tanta tecnología, con la última tecnología, que a veces los cables y las cosas se dañan porque Jesús no tuvo esa tecnología y quién sabe si la hubiera usado. Pero se ve más bonita cuando es natural. Ahí se ve bonita. ¿Ven? Entonces, en los tiempos posteriores a Jesús también era tan natural, pero hoy la llenamos de tantas cosas que a veces se daña. Y a veces no se ve la predicación, sino que se ve el lujo que tienen de alrededor. ¿Ven? Ahora, hay una actividad que sí ha detenido a muchos y se han entretenido, esos muchos se han entretenido justamente ahí. Ahí está que el teléfono, hay personas que desde que se levantan lo primero que hacen antes de orar es esto, toman el teléfono y se ponen a ver las últimas cosas que le han mandado. ¿Ven? Hay otros que tienen todas las plataformas y hay todas tienen que verla, ya se pasan hasta 2 horas y más. Y hasta 3 horas y más. Hay otros que es la televisión porque no pueden ver el teléfono. Y el mundo entero, sin que se quede nada, está ahí en el teléfono. Usted no necesita ningún tipo de información, sino lo que está ahí. No necesita que nadie lo llame para decir lo que está pasando o lo que pasó. Ahí está. Incluso cosas que no hay que decir, también ahí están. Y es un entretenimiento de un grado muy alto que inhibe que la persona vaya y predique la palabra y que pregone contra la maldad existente en este planeta. Y que pregone contra la maldad que hay no solamente en la calle, en las afueras, sino también en la misma iglesia. Y algunos frenan eso, tapan eso. Algunos también no quieren que se predique, que se hable de ese mensaje que Dios le dio a Jonás. Porque ¿cuál era el mensaje de Jonás? Dile que se arrepientan de la maldad, dile que en tantos días va a venir la destrucción si no se arrepienten. Ese era el mensaje. ¿Saben cuál? Verdad presente. Cualquier persona podía matar a Jonás. Cualquier persona lo podía matar. ¿Por qué? Porque si él estaba predicando, hablando, pregonando en contra de los adúlteros
de los ladrones, de los mentirosos, cualquiera de ellos que sabía que lo estaba haciendo, lo podía matar y ya. Y quitaron de ahí ese hombre que iba pasando por ahí. Pero lo que me dice el espíritu de profecía es que a Jonás lo cuidaron los ángeles mientras él predicaba. ¿Ven? Y muchos no salen por tener miedo a otras cosas. ¿Ven? Por tener miedo a otras, a que lo maltraten, a que les pase algo. Así que vemos ahí una huida, que nos falta tiempo para desglosar todo lo que pasó Jonás. Y por ser él un profeta serio, Dios pudo bendecirlo y prosperarlo. Dios pudo retener la palabra de Dios en él para que fuera así. Y él estaba renuente a eso. Y la historia del capítulo 1 y 2 narra de una manera extraordinaria. Y si usted se pone a pensar en todo lo que pasó Jonás fue un rescate que Dios hizo de último momento. Porque tirar a una persona al mar, en un mar revolteado, o sea, un mar de vientos, y no solamente de vientos, sino también de aguas, donde el viento a la ola, al barco, lo meneaba tan fuerte que creían que se iba a partir, y era de noche, y echarlo al agua era una muerte segura. Y Jonás estuvo dispuesto a eso. O sea que yo diría que fue un rescate enorme el que hizo nuestro amado Dios con Jonás. Y la historia ustedes la saben muy bien. Ahora bien, Jesús también hizo otro rescate, porque hubo uno de sus discípulos, aunque todos, ¿no? Pero hubo uno, el que más la gente, uno de los que la gente más conoce es a Pedro. Y Jesús tuvo que hacer también un rescate y darle una encomienda al último momento. Yo diría, en días pasados dije en una lección, que fue el gol para ganar el partido, que ha estado empatado por más de 50 minutos. Y en el último segundo, cuando ya iba en el último minuto, alguien da una patada y entra el gol. Y gana entonces 2-1. ¿Ven? Y eso fue lo que Jesús hizo justamente con sus discípulos. ¿Ven? Son casos donde nosotros tenemos que mirar, comparar y decir, esto se va a repetir y esto es lo que yo debo hacer. Y como personas llamadas a pregonar, debemos pensar bien. Nadie ha sido bautizado en la iglesia para que se siente ahí en la iglesia. Todos fuimos llamados a hacer ese pregón. ¿Ven? Hay muchos, oigan bien esto, que son pregoneros, pero no viven como pregoneros. Son, pero no viven. O sea, son, pero están acomodados. Saben hablar y lo hacen solamente en algún momento exclusivo, en el momento que ellos quieren, porque los van a ver, porque tienen pueblo, porque lo van a entender, etc. Son pregoneros, pero no viven como pregoneros. El pregonero lo hace a tiempo y fuera de tiempo. Donde quiera que llegue, ahí lo hace. Si vamos al libro de Juan, en el capítulo 21, y vamos a leer allí 2 versículos, que es la huida. Una huida que hicieron los discípulos también.
Juan capítulo 21. Fíjense qué nos dice allí. Las Sagradas Escrituras es muy, muy explícita en esta parte. Juan capítulo 21, versículo 1 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Versículo 2. Fíjense cómo se manifestó. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y el versículo 3 dice, fíjense dónde empieza la huida. Todos estos estaban ahí y dice Simón Pedro, el líder del grupo, por así decirlo, ¿no? El líder del grupo dice, Simón les dijo, voy a pescar. O sea, aquí ya nuestro Señor Jesús se fue y ahora yo lo que voy a hacer es, voy a pescar. Y dice el versículo que los otros dijeron, vamos nosotros también contigo. Entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. O sea, esa es una huida. Y Jesús necesita a estos muchachos que él preparó para que esto continúe, para que ellos pregonen contra el pecado, contra el mal, para que otros vengan y crean en el reino de Dios. ¿Eh? Y Jesús tenía ese anhelo y los preparó hasta el final. Miren, Jesús no le importó, Jesús más bien le perdonó el pecado a Pedro de haberlo negado frente a frente, lo perdonó para que también nosotros tengamos compasión de las gentes. Jesús no podía buscar más gente, sino los mismos que fallaron. Y si tú alguna vez fallaste, sigue adelante, levántate, como le dijo Dios a Jonás, levántate y sal y ve y pregona. Porque la iglesia es para pregonar. Y aquí en este texto de Juan 21:3, ya ellos estaban decididos a no pregonar. ¿Ven? A no pregonar estaban decididos. Lástima. Y pudo haber sido un fracaso total del ministerio de Jesús entonces. Y ahora Jesús está haciendo todo lo posible para que ellos pregonen, porque es que el pregón se necesita desde el mismo momento que el señor Adán y Eva pecaron, o Eva y Adán pecaron, desde ese momento ya se necesitaba un pregón. Y el primer pregón lo dio el mismo Jesucristo, el mismo Dios allá en el mismo huerto del Edén, en el mismo lugar del pecado. Ahí se dio el primer pregón. Entonces, nosotros también, los que hemos sido llamados a eso, necesitamos continuar ese pregón. Fíjense que dice el versículo 4 de ese mismo libro de Juan 21, para que ustedes vean cómo es que Dios nos habla. ¿Ven? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, no lo sabían. ¿Eh? Y lo que nos dice más adelante, ahora en Juan 20, vamos para Juan 20, Juan capítulo 20, y vamos a ver los versículos 20 y 21. Para que ustedes vean la manera cómo es que Jesús ¿qué es lo que Jesús quiere de nosotros? Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado.
el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo os envío a vosotros. ¿Ven? Como me envió el Padre, así yo los envío a vosotros. Ven ustedes qué orden tan, tan maravillosa, tan suave y tan necesaria en el ambiente de la iglesia, en el ambiente cristiano. Esto es lo que le podrían llamar los médicos un punto vital, un signo vital. Que un signo vital es que si no tiene ese signo, está muriéndose o está muerto. Una de las dos. No tiene signo vital, es que la persona casi está muerta o está muerta. Entonces, esta parte de así yo os envío a vosotros, así como el Padre me envió y yo obedecí y cumplí, así también yo los envío a vosotros. Queridos, hay muchas iglesias, hay muchas religiones, porque claro, Satanás ha sabido hacer su trabajo. Él ha sabido hacer su trabajo, pero aún en ese trabajo que él ha hecho, hay muchos que son muy, pero muy serios. ¿Ven? Muy serios. Y es así. Ahora, Juan 21 tiene algo que yo quiero que lo entendamos mejor. Juan, capítulo 21, y vamos a leer allí los versículos 20 al 22. Juan 21, 20 y 22. Fíjense qué interesante este caso. ¿Ven? Volviéndose Pedro, o sea, ya leímos lo que pasó allí en la orilla del mar, ya lo leímos. Y ya vimos que ellos esa noche no pescaron nada. Y ya vimos todo, o sea, ya está el trabajo hecho. Ahora, fíjense qué dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo, porque Jesús llama a Pedro como líder del grupo, como el primero que dijo voy a pescar, y los otros dijeron vamos nosotros también a pescar contigo. Ahora Jesús llama a Pedro, porque si Pedro hace, siempre en las iglesias hay un líder. Siempre en los movimientos hay un líder, y en este caso, indiscutiblemente, en este momento, el líder era el líder humano, el líder terrenal, era Pedro en este momento. Y dice: vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Fíjense qué respuesta Jesús le da a lo que Pedro le dice ahora. El mismo que en la cena se había recostado de él, le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, y yo creo que hay muchos que son Pedro, ¿sabe? Y le voy a decir por qué. Cuando Pedro lo vio, le dijo: Señor, ¿qué de este? O sea, como mirando el cartón ajeno, como metiéndose en lo que no le importa, como queriendo desviar la atención de mí. Tú tienes que llamarlo a él también, porque yo te negué. No, estoy trabajando contigo. Cuando Dios, mi querido, cuando Dios trabaja contigo, solamente síguelo y no mire ni al pastor, ni mire al amigo, ni al anciano, ni a los vecinos, a nadie. Porque eso fue lo que Jesús le dijo. Ahí mismo Jesús le dice: no, o sea, a ti no te importa lo que esté pasando con los demás. Si yo quiero, si
Si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? O sea, es lo que Jesús le dice. ¿Qué a ti? ¿Qué te importa a ti? Solamente sígueme tú. Y lo que Dios quiere es que todos nosotros le sigamos, no mirando al que queda al lado, no mirando al que hace obra misionera o al que da el pregón o al que no lo da, no mirando a nadie. Concéntrate en ti. La salvación es individual y tú lo sabes. Está de más que te lo diga ahora. Entonces, concentra tu vida en que tú tienes que cumplir la misión que Dios ha mandado. Por eso es que muchas iglesias están vacías. Porque no hay un grupo en la iglesia que se una para seguir este mensaje, para dar este pregón. Muchos se ponen a mirar al que queda al lado y Jesús le dice, ¿qué te importa a ti el que está al lado? Ven tú y haz y sígueme. ¿Ven? Eso es lo que Jesús quiere, ese pregón que se dé con toda verdad, con toda realidad. Eso es lo que Jesús quiere. ¿Saben qué? Miren, en el libro Profetas y Reyes, y la página 199, aquí yo lo tengo, Profetas y Reyes, página 199. Me gusta traerlo así porque así ustedes ven, ¿verdad? El libro un poquito ya viejito, pero este es de los originales. Y allí dice algo muy importante. ¿Ven? Tienes, mi querido, que dejar de hacer de que Dios te use. ¿Ven? Tiene que hacer que Dios sea el que funcione contigo. Fíjense qué dice aquí. Página 199, Profetas y Reyes, dice así. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad. Mi querido, esto no es un juego, esto es una realidad. Por eso es que hay muchas personas que a veces dicen, yo voy a morir ahí en un púlpito. Yo tengo 40 años, voy a seguir predicando hasta que me muera. Dicen tantas cosas, pero es que han comprendido mucho. Y ustedes ven que muchas personas, muchos predicadores andan de lugar en lugar. Y otros lo que hacen es que critican, que ahora está en Bolivia, que mañana, que ahora está en México, que ahora está en... Y critica. ¿Pero por qué lo critica? ¿Qué te importa a ti? El deber es decir tú, gloria a Dios, porque está de lugar en lugar. Y como está de lugar en lugar, entonces tú tienes que seguir esa misma línea. Y fíjate que dice aquí claramente. Es una responsabilidad pesada. Queridos, si hay una responsabilidad pesada, fue la que Cristo llevó en la cruz del Calvario, que llevó todo el pecado del planeta entero en sus hombros. Y con esa cruz, esto no es pesado. Salir a pregonar no es pesado. Para algunos es pesado. ¿Por qué? Porque interiormente sienten una vergüenza. Porque interiormente quieren estar en el mundo. Porque interiormente quieren hacer lo que les viene a su voluntad. Y por eso es que les es pesado. Ven a los otros que se van y miren, lo que hacen es que se escabullen por ahí, no, porque están haciendo grupos para ir a pregonar, pero sienten que esto es muy pesado, pero no piensan en lo pesado que Cristo realizó en la cruz del Calvario, en la salvación de la gente. No piensan eso. Fíjense qué más dice.
Pero el que había ordenado que fuese, pero el que había ordenado que fuese, podía sostener a su siervo y concederle éxito. Lo que les dije hace un ratito. Por eso es que no hay que tener miedo. Miren, en mi iglesia en días pasados salimos todo el grupo, salió. Qué lindo, ¿no? Después de comida, después del almuerzo. Y cuando vino el grupo, cuánta alegría, nos reunimos en la mesa a contar lo que pasó allí. Y eso los movió a los otros. Otros se quedaron, no fueron, y por el testimonio fueron. Por el testimonio de estos que vinieron tan contentos, que vinimos tan contentos, que encontramos gente, que la gente no se resistía muchas veces a tomar la literatura y a preguntar dónde están. Entonces la iglesia empieza a movilizarse, porque ese es el mandato que Dios dio al principio. Y de aquí dice que hay éxito cuando usted hace esto. ¿Ok? Hay éxito. Y dice, si el profeta hubiese obedecido, hablando de Jonás, si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas. Hay personas que sufren experiencias amargas por no cumplir esta orden de pregonar el mensaje del Señor. ¿Okay? Hay mucha gente que, y si tú te quieres ahorrar problemas, si te quieres ahorrar desgracias, eliminar las desgracias, entonces entra en ese plan que Dios hizo, que te voy a decir en un ratito cómo fue que Jesús lo hizo. Te lo voy a decir. Dice, se librarían de experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Wow. Uno recibe bendición cuando se pregona. Cuando tú pregonas el evangelio, recibe bendición indiscutiblemente. ¿Eh? Mucha gente cree que las bendiciones son que le llegue cantidades de dineros, que le lleguen casas, carros, todo. No, hay otras bendiciones que son mucho mejor que esas. ¿Ven? Evitarte de que estés por ahí por la calle, evitarte de una enfermedad. Todas esas cosas son grandes bendiciones más que tú querer tener un carro nuevo. O tener dinero en el banco, porque entonces después te va a apartar del Señor. Si eres muy lujurioso, claro está. Y finalmente dice, mediante una serie de pruebas, dice, el Señor no abandonó a Jonás en su desesperación. No lo abandonó. Tampoco te va a abandonar a ti. Mi querido, son grandes cosas que Dios tiene para aquellos que le sirven. Hay un pasaje en el libro Testimonio, tomo 9. Yo lo tomé de otro libro que lo tiene también. Y preferí traer este porque me es más cómodo, pero se lo voy a leer. Es lo mismo que dice. Testimonio, tomo 9, página 103, pero también en el camino a Cristo, en el servicio cristiano, página 12. Fíjense qué dice. Dice, Dios exige. O sea, Dios exige. Dios exige. Cuando Dios exige, es porque hay que hacerlo. No es una opción, es porque hay que hacerlo. ¿Okay? Y a muchos Satanás los inhibe, les bloquea el entendimiento, les bloquea incluso la visión, la vista también se las bloquea. En el sentido espiritual estoy hablando, para que este pregón no funcione. Y muchos están solamente dando vueltas en la iglesia y otros sentados y otros van
y cuando van, me voy para tal iglesia, me voy para tal iglesia, que me voy para Sauque, que me voy para Los Ángeles, que me voy para allí. Y se pasan la vida dando vuelta y no saben que pueden ser estorbos así. Porque otros lo miran y toman también la misma actitud. Y al tomar la misma actitud, se inhibe el mensaje que Cristo quiso darnos finalmente allá a los discípulos. Dice, Dios exige que toda alma que conozca la verdad trate de ganar a otros. O sea, dice que por lo menos trate, pero que lo haga. De ganar a otros. Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una sentencia aquí que se las voy a leer. Y dice, trate de ganar a otros al amor de la misma. O sea, si no estamos dispuestos, escuchen esta partecita, mis queridos, si no estamos dispuestos a hacer sacrificios especiales para salvar las almas que están a punto de perecer, ¿cómo podremos ser considerados dignos de entrar en la ciudad de Dios? Si Jonás no hubiera ido, ¿qué hubiera pasado? Si Pedro no atiende el llamado que Cristo le hizo al final, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Mis queridos, ese mensaje que Cristo nos dice que hagamos, que está en el libro de Mateo capítulo 28, esa fue una de las escenas más hermosas que Jesús hizo después que resucitó. En Mateo 28, 19 y 20. ¿Saben qué hizo Jesús allí? Jesús, 28, exacto, gracias. Por tanto, id, ese pregón, ese pregón hay que darlo, sea como sea, pero hay que darlo. Y la iglesia, que tiene muchos miembros, debe pensar que hay mucha, pero muchísima gente que no conoce este mensaje. Y el mensaje es de alerta, porque lo que está por llegar es muy difícil. ¿Y quién podrá estar en pie? ¿Ven? Entonces, el punto aquí es que Cristo reúne a los discípulos, y no solamente los discípulos per se, los 12, sino que, o los 11 ya, porque Judas se había ido, sino que reúne también otro grupo. Dice que eran cerca de 500 personas las que habían cuando Jesús dio esa orden. Y los discípulos también iban animando a los grupitos, diferentes grupitos que habían en derredor de la montaña, del lugar cerca de Belén. Allí estaban todos, y los discípulos iban lugar por lugar animándolos a todos. Y ese era el fervor. Y cuando salieron de ahí, que se unificaron, la predicación, el pregón fue tan fuerte que ha llegado hasta nuestros días. Mis queridos, y dice la misma sierva del Señor, en el deseado de todas las gentes, dice muy claramente ella allí, que ese grupo especial que salió fue revestido del Espíritu Santo, y que no solamente eso, sino que esas palabras, ese cuadro que se vio allí, también se va a ver en los últimos días de los días de este mundo. En los últimos días, antes de que el pecado sea quebrado, tiene que ver ese mismo.
espíritu, ese mismo estilo, esa misma forma. Y es lo que estamos tratando de seguir adelante con ese plan de pregonar. El pregón nos es perentorio. Querido, es tiempo de tomar acción. Es tiempo de tomar acción para dar el fuerte pregón. Es la única cosa por la cual la iglesia existe. Pues la única cosa por la cual la iglesia fue organizada por el mismo Señor Jesús. Es tiempo, no es tiempo de huir, es tiempo de dar el pregón. Rescatemos esa razón por la cual nosotros existimos como iglesia. Tenemos que ese pregón es de orden divina y ese pregón, que es lo que Jesús nos dice, debe ser cada vez más fuerte. Oh, mis queridos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios resplandezca su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga.